Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un estudio breve donde vamos a hablar sobre la pasión de Cristo. Pero para hablar de la pasión de Cristo en esta ocasión, no lo vamos a hacer por medio de los evangelios, sino que vamos a leer dos lecturas en Isaías 53 y en el Salmo 22. Antes de leer la primera lectura en Isaías, debemos recordar que Jesús vivió durante el primer siglo de la era común, es decir, hace aproximadamente 2000 años. Isaías, el profeta del cual leeremos primero, vivió en el siglo octavo antes de Cristo, es decir, aproximadamente entre 750 y 800 años antes del nacimiento de Cristo. De manera que estas profecías son muy anteriores a lo ocurrido en la vida de Cristo y lo referente a la pasión de Cristo, que no es más que ese episodio cuando Cristo es llevado a la muerte. Y leeremos en el libro de Isaías. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí se está refiriendo a la forma como Jesús murió, la forma como fue presentado, de manera como fue molido, en lo cual no fue muy atractivo. Algunos también lo comparan con el asunto de que Jesús no fue presentado como un gran gladiador o un gran guerrero, cosa que no fue, que ya hemos estudiado. Leemos en el verso 3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondió de él su rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Como vemos hasta ahora, aquí se está narrando todo lo referente a Jesús, desde cómo fue acusado, cómo fue encarcelado, cómo fue llevado a la muerte y cómo fue sepultado en una tumba de una persona que había sido adinerada, que tenía una tumba preparada. Seguimos leyendo y dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que Jesús, siendo quebrantado, no habiendo tenido el linaje según la carne, siendo quebrantado, vio linaje según el Espíritu. Es decir, todos los que creen en Él y van a Él y son hechos hijos de Dios. Seguimos leyendo y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida y hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Aquí nos está narrando, sobre todo se centra la lectura en cómo Jesús, habiendo sido muerto por los pecados y por los pecadores, llevó consigo el pecado de muchos, no habiendo él pecado en nada, pero asumió las culpas de toda la humanidad y las llevó allí a la cruz. Repetimos, esto estamos leyéndolo en Isaías 53, un hombre que vivió aproximadamente 800 años antes de Cristo, y al cual le fue dada esta profecía para ilustrar lo que pasaría en el tiempo futuro. Ahora vamos a leer el Salmo 22, pero antes de eso vamos a ver algo sobre su escritor, que es David. David fue el segundo rey del pueblo de Israel. Era profeta, era levita, es decir, él era músico y era poeta, pero también, como repetimos, era profeta. David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, esta escritura data de esa época y se ha mantenido y conservado entre los textos judíos desde aquella época hasta la actualidad, y por eso ha llegado a nosotros. Entonces, esto fue escrito 1000 años, 1000 y poco de años antes de que sucedieran los eventos que se narran acá. Y vamos a leerlos en el Salmo 22, donde nos va a dar otra descripción desde otro punto de vista del mismo evento, la crucifixión de Cristo. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, él le libre. Sálvele, puesto que en él se complacía. Estamos viendo aquí cómo la gente miraban a Jesús cuando estaba en la cruz, y cómo muchos decían que él se salvara a sí mismo. A muchos había sanado y decían: ha hecho muchos milagros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y se burlaban de él. Y seguimos leyendo el verso 9, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los toros de Basán se refiere a sacerdotes y personas adineradas, personas poderosas del pueblo. Este es el símil, el símbolo que se utiliza para hablar de estas personas, los toros de Basán, porque era lo que ellos sacrificaban. Era el tipo de animales que sacrificaban ellos, los ricos y los poderosos. Seguimos leyendo y dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. La boca de los leones se refiere otra vez a algo parecido y a los gobernantes, ¿verdad? Y dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto es la descripción que hace el salmista David de cómo él entiende lo que está viviendo Jesús al verlo, probablemente en visión. No sabemos exactamente cómo él obtuvo esta información, pero sí sabemos que lo obtuvo con mucha precisión. Seguimos leyendo y dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí se está refiriendo a la sed, ¿verdad?, que tuvo Jesús cuando estuvo en la cruz, y cómo estaba siendo también llevado a la muerte, porque esto es algo ya un poco más poético.
Y vemos en el verso 16 que habla de los perros, y por los perros se está refiriendo a los soldados romanos. Los militares de extranjeros eran nombrados con el símil de los perros. Y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto de horadaron se refiere a que perforaron, es decir, perforaron sus manos y sus pies. Esto fue lo que sucedió cuando utilizaron los clavos para clavar a Jesús. Y dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esta es la imagen también de los romanos y de los demás, de los sacerdotes, de los que están alrededor, que lo miran, ¿verdad? Pero que Jesús tenía todos sus huesos, es decir, Jesús conservó todos sus huesos sin ser quebrantados, porque esto estaba profetizado. Entonces ellos querían romperle las piernas para llevarlo a la muerte más rápido. En el proceso de la crucifixión, esto hacía que la persona muriera más rápido, porque estaba llegando el día de reposo. Y como llegaba ya el día de reposo, que era el día de reposo de la Pascua, se acercaba, ellos querían que fuera muerto rápido, para que no quedara colgado en el madero, y querían romperle las piernas, pero no lo hicieron. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estos fueron unos soldados que repartieron los vestidos. A Jesús se le habían puesto, Herodes le había puesto una túnica, como queriendo declararlo de alguna manera en broma, rey, pero habiéndolo declarado de verdad, mientras bromeaba, ¿verdad? Y dice, mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí está hablando de las personajes que los rodean, que son los búfalos, los toros de Basán, que ya habíamos visto, la boca del león, es decir, de los gobernantes, los perros, que son los soldados, y la espada, que es con lo cual fue punzado, y dice que salió agua. Seguimos leyendo y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí estamos en otro acto, aquí estamos entrando en el acto de la redención, que fue por este sacrificio, por este holocausto, ¿verdad? Y seguimos y dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y aquí nos revela un misterio, que nos está diciendo que el clamor allí llevó a que fuese oído. Bien, sabemos que Jesús resucitó. Seguimos leyendo y dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Los votos pagó. Bueno, Jesús pagó por todo. Seguimos leyendo. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Eso es la vida eterna. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí seguimos viendo en este nuevo acto la promesa de la salvación para todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, todas las familias de la tierra tienen salvación y tienen representación en la salvación en Jesucristo. Bien, seguimos leyendo. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Sabemos que esto está hablando aquí, obviamente, de que mucha gente de todos los niveles sociales le adorarán, y que de él es el reino, el poder y la gloria. Por eso dice, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones, ¿verdad? Bien, dice, la prosperidad te servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Esto será anunciado a pueblo que no ha nacido aún, dice. Claro que sí,
se puede entender que es a pueblos como los nuestros, ¿verdad? Pero en realidad también se está refiriendo a un pueblo, porque el Señor se hace un pueblo. Es decir, el propósito de Dios es hacerse un pueblo de todas las naciones. De todas las naciones va a ser un solo pueblo. Y ese solo pueblo, ese único pueblo es el que Él regirá. Que vendrán de todas las personas de todo el mundo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todos los pueblos. Y como dice aquí más claramente, de todas las familias. Y todos estarán delante de la presencia de Dios. Amén. Quería traer esta profecía, no la he explicado en todo el detalle que tienen estas dos profecías, son muchos más detalles, por lo menos lo que yo conozco, son muchos más detalles, pero para no hacer muy largo el video, quise solamente hacer la lectura y hacer el énfasis en el asunto, es decir, esas profecías datan de 800 y 1000 años respectivamente antes de que estos hechos ocurrieran. Sin embargo, podemos ver que en estos textos se nos dan incluso más detalles que en algunos de los evangelios. De hecho, se nos dan más detalles que en cualquiera de los evangelios sobre el estado de la persona objeto de la crucifixión, objeto del holocausto, es decir, el cuerpo de Cristo. De la visión de estos profetas, de cómo veían esto cuando les fue mostrado en aquel tiempo. 800 y 1000 años antes de que sucediera respectivamente, con muchos detalles. Hay más detalles de esto en la Biblia, en los libros antiguos, en los libros muy anteriores. Por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel que nos profetiza cuándo exactamente iba a ocurrir esto. Y este libro data, la vida de Daniel data del siglo VI antes de Cristo. Nos narra todos los acontecimientos importantes en cuanto a gobiernos hasta la llegada de estos tiempos, los tiempos en que Jesús, el Mesías príncipe, como narra en Daniel, sería muerto, sería sacrificado. Bien, entonces, esto es lo que queríamos mostrar hoy. Dios les bendiga mucho. Les invito a que lo lean con mucha atención y que se fijen en la parte inferior, si lo buscan, por ejemplo, en internet. Bueno, en este aquí no me lo está mostrando, pero ustedes pueden encontrar referencias. Por ejemplo, aquí sí me parece que sí tengo la referencia, porque, ok, no, aquí no la tengo tampoco, pero sí la pueden encontrar, por alguna razón no me la mostró aquí. Pero todos estos textos que están aquí, todos están referidos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todas estas cosas sucedieron. Algunas están referidas también a otros libros del Antiguo Testamento donde se hablan de este mismo tema. Pero esto apunta todo a lo que sucedió durante el último día de la vida de Jesús antes de su muerte y posterior resurrección. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.